Hola, si en algún momento hemos de regresar, este es el momento. Hay muchos asuntos que nos surgen y otros que son importantes. Hoy tenemos uno de estos últimos entre manos. Vamos a dar relevancia al contexto, porque somos lo que somos por muchos motivos. Es posible que brillemos con luz propia o pasemos inadvertidos, también por méritos propios. Pero no podemos darle la espalda al peso del dónde, del con quién y del para quién nos movemos. De la labor colectiva, del entendimiento y el trabajo en común. Os invitamos a compartir unos minutos de charla. Hablaremos de APIs, de bits o lo que es lo mismo, de modelos de gestión urbana, innovadores e integradores. Y en la sesión de hoy contaremos con Alejandro Aznar, empresario del comercio, lotero, asesor de transformación digital y fundador de portales de comercio online, focalizado ahora en el desarrollo de Business Improvement Districts desde la Asociación Empresarial Zaragoza Centro. Yo soy José Vicente Pinar y si el cambio de mercancías es un cambio de ideas, bienvenidos a Los Amigos del Comercio, el podcast de la Cátedra de Innovación Comercial de la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. 20 segundos y comenzamos. Hola Alejandro, lo primero, te trato de tú, de usted, ¿cómo vamos a mantener las formas? Por supuesto de tú, y las formas las mantenemos utilizando cualquiera de los dos términos. Ok, de acuerdo. Lo primero que quiero, como siempre, es agradecerte pues la presencia en Los Amigos del Comercio en esta sesión que bueno va a tener mucho de monotemática. Y antes de comenzar, pues bueno, visto lo extenso de tu currículum, pues me gustaría que nos contases algo sobre ti. Como siempre, ¿quién es Alejandro Aznar? ¿Quién eres? Bueno, pues Alejandro Aznar es una persona hecha a sí misma. Empecé a trabajar en el entorno familiar muy jovencito, antes de prácticamente de ir a la mili. Posteriormente ya me involucré directamente con las labores familiares que tienen mucho que ver con el comercio y con el arraigo del comercio en el centro de Zaragoza. A partir de ahí, cuando fui cogiendo experiencia y irrumpieron en nuestra vida las nuevas tecnologías, año 1997, cuando en Internet no había más que enlaces estáticos, ni siquiera imágenes que se veían en movimiento, los GIF aparecieron más tarde, pues empecé pensando en que la transformación digital era lo que iba a hacer crecer nuestro negocio, porque estábamos en una ciudad pequeña, en un entorno pequeño que no nos dejaba crecer, ¿no? Y a partir de ahí empezó ese periplo de cómo el hijo de un comerciante de toda la vida empieza a meter tecnología en su vida, a innovación, y con 60 años sigo pensando que la innovación pues no es una cualidad del joven, sino del ser humano, ¿no? Y ahí es donde sigo, ¿no? Todo esto que has dicho es precisamente consecuencia de ser de una familia de comerciantes de toda la vida, tanto la familia por parte de mi madre como por parte de mi padre, y de tener un negocio en el centro de una ciudad y de querer evolucionarlo, ¿no? ¿Y cómo se compatibiliza todo este torrente de actividades, ¿no? Pues bueno, para compatibilizarlo hay que tener muy claro dónde tienes el objetivo y el horizonte, ¿no? Y qué es lo que quieres hacer en cada momento. Yo siempre he medido mucho las cosas, aunque también he sido muy atrevido. He tenido fracasos empresariales, pues como casi todos los que nos dedicamos al mundo de la empresa, pero también he tenido muchos aciertos. El estar enfocado es uno, el trabajo incansable es otro, y luego rodearse de buenos equipos y de buenas personas y saber delegar. Ajá. Y bueno, como anticipaba en la presentación, esta sesión va a ser un poco monográfica. Vamos a hablar del marco de los Business Improvement Districts, de los BIDs. En concreto, bueno, para el caso español, más concreto aún para el caso aragonés. Para el que no sepa de qué va esto, estoy seguro que lo puedes explicar, como todas las buenas ideas se pueden explicar en menos de un minuto. Bueno, decía un gran amigo y muy culto y conocedor de los grandes personajes de la historia de este mundo, que si no eres capaz de explicar tu idea en un minuto y que tu abuela lo entienda, no lo has hecho bien. Eso es. ¿Qué son los BIDs en menos de un minuto? Pues un BID es una comunidad de propietarios, pero en vez de en una propiedad horizontal, en una casa, en una comunidad, en un entorno comercial donde hay actividad económica.
Si en nuestra comunidad necesitamos para cambiar las escaleras o poner un ascensor una mayoría democrática en la asamblea de vecinos, en una PIE, en un BID, es exactamente lo mismo. Aplicamos la democracia para definir si queremos afrontar proyectos o no. Y en caso de que democráticamente se acepte, todos pagamos. Ok, voy a mirar, bueno, ya comprobaremos si hemos pasado el minuto o no. Su origen no es nuevo, ¿verdad? Aunque siguen siendo verdaderas innovaciones. Antes mencionabas que no era patrimonio de la juventud, sino del ser humano. Y de hecho las innovaciones, pues no, tampoco son una cosa que empiezan y acaban. ¿Qué es? ¿Es un nuevo modelo de relación público-privada? ¿Es una manera de priorizar acciones? Yo siempre digo que en España siempre llevamos unos cuantos años de retraso respecto de Europa y desde luego desde Norteamérica, ¿no? Desde años de retraso con Estados Unidos. Yo tenía 15 años cuando apareció el primer BID en el mundo, que apareció en Canadá en la década de los 70. Efectivamente, es decir que para España es innovador esto, pues casi 50 años después, pues sí que es innovador, porque es que en España no se han implantado. O sea, este modelo de gestión tremendamente innovador, que ha ido evolucionando y mejorando a lo largo de la historia, de su propia historia, la historia de los BIDs, han ido mejorando, sobre todo en el mundo anglosajón. Hoy es una innovación para España, porque en España no existe este modelo. Entonces, cojámoslos como innovación, aunque es un modelo antiguo, muy antiguo, casi tanto como yo. Desde luego, y como colectivo, como comunidad de propietarios, entiendo que pone de manifiesto de una forma muy clara, a mi parecer, el peso del contexto dentro de las áreas urbanas. Un negocio al final funciona de una determinada manera, no solo exclusivamente por cómo trata a sus clientes, cuál es su propuesta de valor, cuál es la calidad percibida de sus productos, sino que también hay una especie de dimensión colectiva que es muy relevante y que al final es un poco la marca, y la marca pues siempre tiene sus valores, su propósito, su identidad, su visibilidad, su manera de relacionarse. El entorno es fundamental y no solamente el de la marca, sino el del espacio y en el tiempo en el que vive. Yo puedo hablar, estamos hablando del caso del centro de Zaragoza, yo puedo hablar que en la década de los 70, cuando en Canadá empezó el primer BID, había 2 grandes marcas comerciales en el centro de Zaragoza y ninguna más. Es que no había, estaba el Sepu, estaba Gai, pero el Sepu y Gai estaban en la calle Alfonso, que era la gran calle comercial de Zaragoza, y luego teníamos a la calle Don Jaime y la calle Delicias, y no había prácticamente nada más. O sea que es que en el entorno, en el espacio-tiempo, tiene que ver el entorno y también el tiempo. Hoy no tiene sentido que la calle Don Jaime y la calle Alfonso sean 2 marcas totalmente diferentes, porque vivimos exactamente del mismo público. ¿Dónde está el problema? ¿O dónde tenemos que buscar la solución? En que no solamente somos comercio, sino que somos mucho más que comercio, somos actividad empresarial, actividad de transversalidad en los negocios. Estamos en un entorno común donde vienen muchos turistas y no solamente es la marca de eso, sino que nosotros tenemos que equilibrar la competencia con otros modelos de negocio que están apareciendo, que recientemente han aparecido en las décadas pasadas en las periferias de las ciudades, en nuestro caso en Aragón con mucha virulencia, las grandes superficies externas, y además ahora están apareciendo los grandes operadores de comercio electrónico, ¿no? Entonces, pues si juntamos que tenemos diferente visión de los entornos comerciales que antes existían a la realidad de hoy, es una visión totalmente diferente, y todos los nuevos competidores tendremos que buscar fórmulas para competir en equilibrio. De hecho, dando un paseo por esto que dices, se podría entender una especie de nacimiento de una nueva manera de relacionarse, de una nueva manera de estar en el mundo y estar en el contexto, que no nace de un contrario, ¿no? O sea, estás hablando de competidores, de nuevos modelos, pero no de contrarios. De hecho, repasando tu currículum, esa vieja dicotomía entre lo viejo y lo nuevo, lo digital y lo físico, lo tradicional y lo innovador, lo descartas de un plumazo. Totalmente. O sea, no existe lo bueno y lo malo, el blanco y el negro, no existe lo digital y lo físico. Nosotros ahora mismo, con el modelo Zaragoza Esencial, estamos apostando por un modelo figital. ¿Pero qué es esto de figital? Hemos acuñado ese término porque entendemos que tenemos que llevar el cliente físico a lo digital y el cliente digital a lo físico. O sea, que no solamente tenemos que pensar en que tenemos una tipología de cliente, el cliente que baja de su casa a comprar el pan,
sino que además tenemos un nuevo comprador que es nativo digital y que hay que darle servicios para eso. O sea que aquí no existe el blanco y el negro, tenemos que atender al anciano que vertebra nuestra ciudad y que sigue viviendo en nuestro entorno y que tiene un móvil porque le llama a su nieto y nada más, pero tenemos que convivir también con el nuevo cliente, que este señor que es nativo digital en 2 años va a tener poder de compra. Claro, y hablando de no hay blancos y negros, vamos a hablar de escala de grises y damos un paseo por las nomenclaturas. Aquí ya han salido APIs, han salido bits, pero también están los APUs, también está centros comerciales abiertos. ¿Cuáles son las diferencias entre estos modelos? Que entiendo que son escalas de grises. Sí, bueno, es una escala de grises, lamentablemente, para los que somos defensores del modelo de los VIPs puristas, por decirlo de alguna forma, un término muy, muy arraigado en España, ¿no? Nosotros, desde Zaragoza Esencial, el equipo promotor de la PIE Zaragoza Esencial, que hemos estudiado y analizado los modelos anglosajones, somos puristas del modelo. Lo que queremos es un modelo anglosajón. ¿Qué pasa cuando llega a España? O sea, la legislación anglosajona permite legislar sin cerrar demasiado las legislaciones. O sea, que se vayan autorregulando las normas. Hacen normas muy cortas. O sea, pueden hacer una norma de unos bits en 2 folios y nosotros necesitamos 50 folios para desarrollar una norma. O sea, el otro día me hablaban que el BOE, no sé si en el año 21, editó 1 millón de páginas. ¿Quién se lee 1 millón de páginas de normativas, de proyectos, de órdenes ministeriales? Entonces, nosotros estamos, en España, yo entiendo que sobre administrados. En el mundo anglosajón esto no pasa. Entonces, por eso nosotros apostamos por un modelo BIP que sea lo más puro y lo más parecido al mundo anglosajón. Y aquí viene lo de las siglas. En el mundo anglosajón, en el Reino Unido, para todo el Reino Unido y sus 4 naciones, han hecho una sola ley de bits. En España vamos a hacer 17 normas diferentes. Sí. Los catalanes le han puesto el nombre de APU y le han dado mucha relevancia a la incorporación de la administración en el modelo. Los aragoneses les vamos a llamar APIES y le damos poca relevancia a la introducción de la administración en el modelo. O sea, en Navarra les van a llamar APES, los baleares les van a llamar AMIX. O sea, al final vamos a tener 17 legislaturas, o sea, 17 modelos diferentes de bits en España. Y esa es una gama de grises que no podemos evitar, porque es que las competencias las tienen los gobiernos autonómicos. Afortunadamente sé que el gobierno de Aragón ha hecho un texto que es un texto habilitante, que no obliga a nadie, y que es un texto que dentro de la normativa española se ajusta muchísimo, muchísimo, muchísimo a ese modelo de éxito anglosajón. De hecho, ahí queríamos, era uno de los puntos que tenía pensado comentar contigo, porque bueno, hablando de legislación y en este mundo loco en el que quizá lo más difícil sea ponerse de acuerdo, y más aún cuando se trata de redactar textos y encima así de largos y encima con distintas competencias, pues en un momento en el que además todo el mundo quiere hablar y nadie quiere escuchar, y además cuando precisamente el quid de la cuestión es esa relación público-privada entre empresarios, administración, que da la sensación de que es una relación con ciertos recelos. ¿Crees que hay la confianza necesaria entre unos y otros para que esto vaya adelante? Es interesante lo que cuentas del gobierno de Aragón y cómo en principio los partidos aragoneses sí que han acogido con muy buenas formas Bueno, los aragoneses hemos dado una lección sobre la capacidad que tenemos de analizar estas cosas. Las Cortes de Aragón aprobaron con 61 votos a favor de 62, o creo que falló solamente uno, el que votó en contra, que se legislaran los APIES. O sea, absolutamente todo el arco parlamentario del gobierno de Aragón dijo que adelante con esto. Eso nos ha dado mucha fuerza porque además todos nos han abierto sus puertas. Hemos estado hablando con diferentes grupos parlamentarios, hemos hablado con grupos municipales de todos los signos y todos están ahí. ¿Por qué? Porque al final les hemos demostrado que es algo de lo que se necesita. Y también hay gente que no quiere escuchar hablar de este modelo. Pero al final pues tendremos que seguir evangelizando y explicando la oportunidad que se le abre al comercio para competir en equilibrio. El modelo nos aporta tamaño, capacidad de inversión y de innovación y nos aporta competitividad, que es lo que necesitamos ahora para defendernos de esas grandes amenazas que tenemos en el comercio. ¿Quién puede decir que no a esto?
El que no lo ha entendido todavía. Desde luego los partidos políticos lo han entendido. Y el gobierno de Aragón ha legislado en base a unos criterios, yo creo que muy sólidos, y que sí que es cierto que está generando alguna reticencia, pero yo creo que es más por desconocimiento que o simplemente porque se ven peligrados sus puestos de trabajo, nada más. De hecho, veo que esto es mucho más que una iniciativa que nace de la detección de un problema colectivo y que simplemente abordaría una especie de asunción de que solo el sector público no lo puede arreglar. No, es que el sector público no tiene por qué solucionar los problemas del sector privado. Estamos, como decía antes, sobreintervenidos por la administración con tanta burocracia, tantas normas, y nos estamos empezando a acostumbrar de que nos autofinancien. Y yo pienso que el espíritu del empresario y del ecosistema de negocios y de empresarios de un entorno tiene que ser capaz de ponerse de acuerdo para competir unidos sin necesidad de que le financie la administración. Porque eso se va a acabar. Algún día se acabarán los fondos públicos y las subvenciones que están dando. Al final, nosotros con el modelo a pie lo que pretendemos es librar de la administración de esa carga, por otra parte. Ahora, eso sí, que todos los servicios públicos que tiene que dar, que los dé. O sea, que nosotros no queremos invadir el espacio del servicio público de la administración, ni muchísimo menos. Nosotros lo que queremos hacer es dinamizar nuestros entornos, mejorar nuestros entornos, pero con nuestros propios recursos. Y para eso nos tenemos que entender con la administración local, porque al fin y al cabo nuestros negocios están en un espacio público, están en la calle de todos los zaragozanos. Pero si nosotros nos entendemos con la administración local en este caso, porque hay una ley habilitante que nos lo permite, déjennos trabajar allí y mejorar nuestros negocios, que a la vez mejoramos nuestra ciudad y mejoramos nuestro entorno social. Es decir, se dota al BID de una autonomía, digamos casi pues financiera, pero claro, obviamente... Es que el BID es autónomo. O sea, una de las particularidades del BID es que tiene certeza económica. Esto quiere decir, si yo antes proponía que se instalara un ascensor en mi comunidad, hay que hacer una derrama para poner ese ascensor. Pues esto es lo mismo. O sea, nosotros cuando conformemos el primer BID o cuando seamos capaces de llevar adelante la primera iniciativa a pie de Aragón o de España o la segunda o la tercera, la que sea, cuando seamos capaces de eso, habremos tenido que ser capaces previamente de convencer a los empresarios de que esto les va a costar 500 eurillos al año, pero a todos, no a los que quieran, sino a todos. Y eso te da certeza porque tienes capacidad para decir, es que sé lo que voy a recaudar. Es que aquí no vale que a mí no me interesa pagar las luces de Navidad. No, aquí las luces de Navidad las pagamos todos. Y eso es mucho más democrático y mucho más justo que lo que la gente cree. Uh-huh. Y siguiendo por ahí, ¿cuáles son los ámbitos concretos de actuación que pueden estar proponiéndose para este primer, segundo, tercer? Bueno, los ámbitos concretos que son tremendamente amplios. Pero inicialmente para estos primeros pasos de un a pie, esos primeros ámbitos de actuación van a tener que ver mucho con la dinamización y el marketing de la ciudad, todo lo que tenga que relación con la digitalización y las smart cities y todo lo que tenga que ver con la movilidad. Al fin y al cabo, nosotros no podemos cambiar bancos, ni baldosas, ni farolas. Eso lo tendrá que hacer la administración. No podemos limpiar las calles. Otra cosa que sí que podemos hacer es complementar la limpieza de las calles. O sea, no sustituir en ningún momento servicios públicos, pero sí aportar satélites a esos servicios públicos que mejoren nuestro entorno, y todo que sea desde la iniciativa privada, nunca desde la iniciativa pública, porque para eso ya tenemos el ayuntamiento. De hecho, esto me está sonando algo cuyo objetivo es mucho más que sencillamente vender más. Por supuesto. O sea, nosotros en nuestro branding, en el branding de nuestra marca Zaragoza Esencial, decimos Zaragoza Esencial, un lugar para trabajar, vivir y visitar. Al final lo que queremos es que el autónomo y el negocio, bien sea de hostelería, de comercio, profesional, que esté en planta calle, tenga un entorno seguro, limpio, afable, con gente, que el residente tenga una economía debajo que pueda sostener su barrio y que el que nos visita entre en un entorno pues que
que le agrade y que le diga cosas. Nosotros tenemos patrimonio, tenemos cultura, tenemos hostelería, tenemos turismo, tenemos comercio. Al final se trata de aunar y hacer proyectos que unan transversalmente a todo eso. Uh-huh. Y vamos con 3 preguntas en línea. La primera, ¿tienen los BIDs ideología? Ninguna. Un BID es una iniciativa que viene del mundo privado, del mundo de los negocios. Ninguna ideología. Es más, te puedo decir que experiencias que conocemos, por ejemplo en Londres, ha cambiado el Ayuntamiento de Londres, o como se llama allí, el Council de Londres, ha cambiado de signo político y la constitución del BID ha seguido. La segunda, ¿hay, imagino, alguna especie de condiciones mínimas de entorno? ¿Estos BIDs son asimilables solamente para zonas centro, zonas ya bollantes o ya con una especie de mínima infraestructura? ¿O podrían ser asimilables en zonas más periféricas, quizá a lo mejor más deprimidas, que puedan servir para renacer zonas? Bueno, de hecho, el primer BID que se conoce como tal se creó para hacer renacer una zona deprimida por los grandes moles de comercio en las extrarradios en las ciudades de Canadá. O sea, un BID en realidad hay que ver dónde se implanta. En este caso, Zaragoza Esencial tendrá que elegir qué calles de Zaragoza Esencial van a confrontar ese BID y a partir de ahí preparar una serie de proyectos para convencer a la gente que estén a favor. Esto no quiere decir que en Torrero no pueda haber uno, o en Las Fuentes, o en Delicias, o en Valdespartera. Al final hace falta la iniciativa del mundo empresarial de ese entorno para juntarse y acordar unos proyectos comunes que arrastren a todo el colectivo empresarial a decidir queremos ir por ahí porque por ahí vamos a mejorar nuestro entorno. Y no solamente eso, estamos hablando de ciudades, pero es que un BID también se puede constituir en una mancomunidad del Pirineo de 4 pueblos que tienen una vaca especial y que hacen una carne especial para promocionar esa marca de esa carne, porque al final es un espacio de terreno delimitado donde obligan con un proyecto a una carga física, o sea, una carga económica simplemente. Pues es una invitación a todos los entornos comerciales. La tercera, ¿cuál es la duración de este tipo de acuerdos? Bueno, pues eso lo marca la legislación. En el caso de Aragón se está legislando en 4 o 5 años. Al final, cuando salga el proyecto, la ley se aprobará pues con las enmiendas que quieran los partidos y después de pactarla, que va a ser una ley muy sencilla, entiendo, porque es habilitante, de pactar esa duración. Al final, cuando se plantea un BID, se dice los proyectos son esto y la duración es esta, que es lo que nos marca la ley. Por debajo de 4 años o 5 años, que marcará el máximo, pues también se pueden plantear. Pero al final, es decir, a los 3 años o a los 4 años hay que volver a someter a votación de la gente. Oiga, ¿quiere seguir usted con estos proyectos o con estos otros? ¿Nos ha ido bien? El caso es que, por ejemplo, en el caso de Edimburgo, que va por su 3ª votación en Escocia, en la primera votación salió con un 50 y tantos % a favor, no llegaba a 60, en el segundo con un 75% y en este tercero todos han querido salir casi con un 92% a todos a favor. O sea, que al final es un modelo que funciona, ¿no? Pero ¿qué año? En esos periodos que marque la ley habrá que volver a preguntar, ¿lo hemos hecho bien? ¿Quieren seguir? Y antes de entrar en el caso ya, de Zaragoza, digamos que me gustaría que nos dieras un BID, has hablado de Edimburgo, has hablado de Londres, de Canadá, digamos cuál sería el que queremos ser de mayores, cuál sería un BID de referencia para el que, bueno, pues el que le interese pueda ir a mirarse en ese espejo. Bueno, los que hayan estado por Europa enseguida se van a encontrar en ese espejo, pero yo quiero decir una cosa. Nosotros inicialmente cuando empezamos este proyecto de Zaragoza Centro ni siquiera habíamos pensado en la marca Zaragoza Esencial. Nosotros nos llamaba muchísimo la atención 2 asociaciones que hay en España muy potentes. Una que es Bilbao Centro y otra que lo hace francamente bien y otra que es Apreca, de la calle Preciados de Madrid, donde todo el mundo es socio. Entonces yo decía, ¿esto cómo es? Entonces nos enfocamos mucho, empezamos a mirar el modelo y de pronto apareció el modelo BID, o sea, estoy hablando del año 18, apareció el modelo BID. Entonces empezamos a investigar esos BID donde estaban implantados. Y nosotros tenemos como referencia 4. Sobre todo el Temple de Dublín es un BID, que está francamente bien. El de Edimburgo que he nombrado. Y es uno con el que especialmente estamos ilusionados. Porque, o sea, en el modelo de gestión, por lo bien que lo hacen y porque para nosotros es un modelo a seguir, que es el de Liverpool. El Cavern de Liverpool es un
BID que tiene mucho que ver con nosotros, porque tiene mucha actividad hostelera, mucha actividad turística y mucha actividad comercial. Y no solamente eso, sino que además ha crecido hacia un entorno de un gran centro comercial como puede ser el de Gran Casa, que se ha fusionado, ha querido fusionarse a ese BID, ¿no? O sea, un poco esa es la demostración de que un BID une, evoluciona a los negocios a entenderse a través de los proyectos, que aportan valor a un entorno. Entonces, para nosotros el BID de Liverpool es como el gran referente. Tomamos como caso la propuesta de Zaragoza Esencial. Bueno, Zaragoza Esencial está muy lejos del BID de Liverpool, ¿eh? Está muy lejos. Sí, pero bueno, como marca sí creo que tiene un potencial inmenso y bueno, que por otra parte, como decíamos antes, sí que tiene el refrendo, al menos en esta instancia, de los partidos de políticos aragoneses. ¿En qué punto estamos? Bueno, mira, Zaragoza Esencial es un proyecto que ha recibido el año pasado el premio a través de Zaragoza Centro, la asociación al que se le otorgó el premio a la mejor gestión comercial de centro urbano. Eso lo ha valorado el Gobierno de Aragón, que está comandado por unas siglas políticas que todo el mundo sabe, el Partido Socialista con el Partido Aragonés y la oposición de Ciudadanos y el Partido Popular. Justo lo contrario que pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza. Os puedo decir que este premio, que ha sido un premio del Gobierno de Aragón, ha sido felicitado por el Ayuntamiento de Zaragoza y ha sido felicitado evidentemente por el Gobierno de Aragón. O sea, ahí es donde un modelo de gestión, algo que se entiende que es bueno para una ciudad, la administración lo tiene que recibir como tal. Y un tema que me parece muy interesante entre los BIDs, insisto, quizá a lo mejor por deformación profesional, es el tema de la identidad, que forma parte de uno de los pilares estratégicos. Estaba la identidad, la transversalidad y el desarrollo social, si no me equivoco. ¿Cómo se crea esa identidad de marca cuando estamos ante públicos tan diferentes como la población propia de Zaragoza, la población, digamos, periférica o regional y luego el turismo, que son, bueno, pues 3 targets? Bueno, de hecho, en el imagotipo que tenemos, le damos relevancia al nombre, Zaragoza Esencial, pero ahí ponemos un trocito de unas torres que asimilan el pilar. Esto nos atrae al turismo. Un marcador, el marcador de los mapas de Google, que nos atrae a la digitalización, y unas torres como de un torreón que nos atrae un poco a la historia que tiene Zaragoza, ¿no? La marca la hemos montado a una marca pensada en una marca joven, que tiene que ser muy similar al entorno en el que te mueves, que es Zaragoza. No podíamos utilizar ni el rojo ni el león, pero es un poco intentar asimilar la marca Zaragoza a todo lo que Zaragoza representa y a través del casco. Y luego son acciones que tengan que ver con la marca. Ahora mismo en Zaragoza Centro no hacemos nada que no sea Zaragoza Esencial. Esta Semana Santa vamos a hacer el concurso de Maño que Torrija, que es un concurso de torrijas, a ver cuál es la mejor torrija de todas las pastelerías que hay en Zaragoza Esencial. Pues en los medios de comunicación la torrija va a ser la torrija esencial. Entonces, no, o sea, la marca es muy importante, pero más que importante que crear una marca es crear el espíritu de pertenencia a la misma. O sea, las personas que están o a las personas a las que representa esa marca. Y lo que tenemos que convencer, y de hecho en el nombre de la marca lo tenemos, es que somos, como he dicho antes, Zaragoza Esencial, un lugar para trabajar, vivir y visitar. Hay 700 autónomos actuando en nuestro entorno, casi 3.000 trabajadores, más de 4.000 familias, y todo el turismo que viene a Zaragoza pasa por nuestras calles. Entonces tendremos que ser capaces de generar ese polo de atracción a través de la marca para que la gente se sienta identificada y tenga ese espíritu de pertenencia. Yo soy de Zaragoza Esencial. Claro, y si nos bajamos ya a la práctica, nos remangamos en el caso de Zaragoza, ¿cómo se realizará esta gestión? ¿Hay unos planes estratégicos que hacer? ¿Hay unos presupuestos, una recaudación, una ejecución de esos planes? ¿Hay un seguimiento? En otras palabras, ¿quién hace qué? Vamos a ver, lo primero, para que una PIE tenga éxito, lo que tenemos que pensar es que tenemos que profesionalizar la gestión de ese entorno. O sea, esto no lo puede hacer la Junta Directiva de Zaragoza Centro. Zaragoza Centro tiene una Junta Directiva, tiene su presidenta, su vicepresidente, que soy yo, un tesorero, pero somos comerciantes. Al final, nosotros tenemos una actividad, tenemos una familia. Hay
profesionales de la gestión de entornos urbanos que se tienen que dedicar a hacer planteamientos de esos proyectos que generen valor en el entorno y que la gente vaya creyendo en ellos. Claro, cuando una PIE esté constituido, no habrá un problema financiero porque tendremos certidumbre de que vamos a tener esas cantidades para aplicar a esos proyectos que todos hemos aprobado. O sea, tendremos las derramas del ascensor. Ahora no las tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues generar proyectos de alcance que los comercios puedan y los negocios puedan asumir. O sea, pequeños, pero muchos proyectos pequeños de alto valor. Hemos puesto el acento en la digitalización porque entendemos que ha habido apoyos desde la administración hacia la digitalización de los negocios y hemos canalizado esa digitalización en ese 360 que te he dicho antes, del nativo digital al comercio y al comercio darle su plataforma digital. Y ya que entramos en eso, vamos a hacer un repaso rápido a los diferentes actores que hay sobre el escenario. Si queréis, vamos a empezar con aquellos comerciantes, aquellos comercios, aquellos negocios, aquellos autónomos, digamos, proclives a la formación. O sea, ¿cuáles, digamos, hay una homogeneidad en el esfuerzo que están dispuestos a aportar en la priorización de acciones? Como Bueno, perdón, una PIE se forma, lo primero que tiene que tener una PIE es un comité promotor del mismo. O sea, aquellos negocios ancla que creen en el modelo y que aportan su pequeña aportación, o bien de trabajo o bien de conocimiento, para convencer a los demás. Lo llamamos negocios ancla o comité promotor. Una vez hecho eso, lo que tenemos es convencer a los demás. Tenemos que empezar labores de evangelización. Al final nosotros hemos visto que hay un 15% de comercios que están aférrimamente a favor, un 15% que están en contra y tenemos en medio un 70% de comercios que les tenemos que convencer con esta evangelización y estas acciones que vamos a hacer. Y es muy sencillo, al final necesitas un 51% para levantar una PIE, ¿no? O para instalar una PIE. Y esa es nuestra realidad ahora. O sea, nosotros ahora lo que estamos haciendo es un proceso de evangelización y provocando pues que la marca Zaragoza Esencial les aporte mejora. Y luego ya veremos. Igual somos incapaces de demostrar lo bueno que es una PIE. Igual lo somos, pero te aseguro que si en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Holanda, en Alemania, en cantidad de países del mundo existe el modelo, en Aragón va a existir igual. Y alguien vendrá mejor que nosotros que lo sabrá implantar. Y después de que esos negocios ancla convenzan al resto, ¿el siguiente paso ya es el legislativo? El siguiente paso, una vez que empieza un proceso democrático, ahí es donde entra realmente entra a trabajar esa figura de agencia profesional, donde prepara esos proyectos para decirle a la gente, evangelizar y decirle a nuestros negocios, señores, en esta zona queremos que pase esto. Queremos hacer estas acciones de marketing, de fidelización, de atracción de clientes, de nuestra tarjeta de fidelización, nuestro control de eventos, nuestro kilómetro cero, nuestros festivales. Queremos hacer esto. Por ejemplo, en Edimburgo hacen el festival de teatro que actúan el mismo día en las calles de Edimburgo, pues no sé, igual 60 grupos de teatro independiente o incluso de teatro profesional, ¿no? Entonces, hacer acciones que atraigan a gente. Entonces, convencerlo. El paso de que se profesionaliza eso y a partir de ahí empieza un proceso democrático con todos estos proyectos. Vamos a hacer, ¿está usted a favor? ¿Estoy a favor? ¿Sí o no? Si es que sí, a partir de ahí es implantar ese modelo que hay un acuerdo previo con el ayuntamiento de que se va a autorizar, si no, no puedes empezar, evidentemente. Ok. Seguimos con el siguiente actor, la administración. Acabas de nombrar. ¿Cuál es su ganancia? ¿Qué tiene a ganar con esto? La administración tiene que ejercer de garante del proceso. Tiene que ejercer de garante de ese proceso democrático que se le exige en la norma. O sea, que el ayuntamiento es el que tiene que facilitar y controlar el dato que se da para que voten todos los que tienen que votar y haya certidumbre y luego exista que nadie pueda dar un pucherazo, en definitiva. O sea, tiene que ser el garante y luego simplemente tiene que ser un facilitador. Igual que los APEUs de Cataluña han cometido el error de que la administración tiene que estar en el modelo de gestión, es un error. En Aragón eso no pasa. Entonces, la administración al final lo que tiene que hacer es garante en el proceso democrático,
facilitar la información necesaria y luego facilitar el cobro, nada más, y ponerlo a disposición de esos proyectos que se han aprobado. Y a partir de ahí, dejarnos actuar en los entornos públicos vía convenio. Vale. Vamos a alumbrar ahora a ese otro 15% que son contrarios a la implantación. ¿Es beligerante esa oposición? Bueno, hay personas que están en contra de forma radical y no les puedes... los tozudos, que decimos en esta tierra, ¿no? Yo estoy seguro que si tuviéramos una conversación abierta y argumentada, pues te seguirían diciendo que no, pero se irían con las ideas claras. Yo entiendo que el que está diciendo que no al modelo hoy, eso porque no lo entiende o porque se siente amenazado por él mismo, cuando en realidad es una oportunidad. O sea, yo creo que al final es un problema de entendimiento del modelo, simplemente. ¿Puede ser percibido como un impuesto más? Es que en realidad no es un impuesto. O sea, es que esto, la diferencia, cuando me dicen es que es un impuesto, bueno, es que el presidente de la comunidad nos dice que tenemos que pagar todos 1.000 euros por vivir aquí. No, esto no es. El presidente de la comunidad les ha preguntado a ustedes que si quieren autobús. Perdón, ascensor. ¿Quieren ascensor? Sí, páguenlo. De ¿no? hecho... O sea, si no quieren ascensor, no pasa nada. No se monta a pie. Nos vamos a casa, hemos trabajado, hemos perdido nuestro tiempo, nos hemos desgastado. Pero, señores, nosotros hemos querido traer mejor a este entorno. O sea, que la diferencia entre un impuesto, que es un impuesto y que no sabes dónde va tu dinero después, luego sí, nos dicen que nos explican que es para hacer carreteras y para pagar pensiones y todo esto, que evidentemente tiene que ser así. En este caso no es un impuesto, porque tú has decidido que tu dinero es para mejorar tu negocio. Estás haciendo una inversión en realidad. De hecho, ese es uno de los actores que no aparece en esta obra, que es el del freerider. Entiendo que este modelo precisamente esquiva la posibilidad de que se dé el que se aprovecha sin pagar, sin formar parte. Hombre, la figura del freerider es una figura que es, como lo bien en español sería el polizón, ¿no? En el que va en un barco que los demás han pagado, ¿no? Pero en este modelo el freerider desaparece totalmente. O sea, porque es que no se permite que haya freeriders. Sí que es cierto que en el modelo actual, pues y te puedo hablar en primera persona de Zaragoza Centro, estamos en un ecosistema de 800 negocios prácticamente, y en ese ecosistema de 800 negocios tenemos 100 y pico socios nada más. O sea, los otros 700 se están beneficiando de todas las acciones que nosotros hacemos, bien sea de dinamización, de marketing, de promoción en medios de comunicación o de cualquier cosa, y no están pagando absolutamente nada. Estos polizones o freeriders, que algunos los serán por desconocimiento, porque seguro que nosotros vamos y muchas veces contamos cosas y les gusta tanto, oye, yo quiero hacerme socio. Bueno, o sea que también tenemos ahí un gag de comunicación que tendremos que mejorar. Estos freeriders con el modelo a pie desaparecen, porque si democráticamente hemos dicho que vamos a por ello, pues vamos a por ello y vamos todos. El cliente. ¿Se oye la voz del cliente? ¿Qué dice el cliente? ¿Qué opina el cliente? El cliente lo tenemos que tener en el puesto, o sea, en el centro de interés de los proyectos que hagamos, porque al final, si queremos ofrecer mejora a los entornos comerciales, el cliente tiene que estar en el centro de interés, no tiene nada que decir en el modelo. O sea, a un cliente, yo cuando voy a Dublín, al Temple de Dublín, que es un BID, yo voy allí y lo que veo es que hay un ambiente fabuloso, que las calles están bien cuidadas, que hay seguridad, que es dentro de Dublín es un espacio totalmente diferente al resto de la ciudad, ¿no? El cliente tiene que sentirse cómodo y tenemos que pensar que esos programas, esos proyectos de alto valor, el cliente es el que está en el centro de interés, en el que se va a beneficiar de que tengamos movilidad eléctrica, el que se va a beneficiar de una serie de no sé, de cualquier otro proyecto que podamos pensar en mejorar la iluminación de nuestros escaparates, de hacer acciones de dinamización en la calle, de facilitar la economía social, no sé. El cliente tiene que estar en el centro, no tiene nada que decir en el modelo es de iniciativa empresarial. Y un poco en línea se me ocurre el habitante de esa zona, que al final pues se está mejorando, como dice el improvement. Claro, sí, bueno, una mejora de un entorno es una mejora empresarial, iniciativas económicas, pero al final nos hemos dado cuenta en la pandemia que cuando la actividad empresarial decae, las ciudades se deprimen,
cuando la brutal competencia de los entornos comerciales externos o de la competencia de los entornos de comercio digital afectan a nuestros negocios y se cierran nuestras calles se convierten en calles fantasmas. O sea, una calle necesita vertebrarse con el comercio, con la economía local, y los vecinos de esa calle lo necesitan, porque ellos son los que no se pueden ir a otro sitio. O sea, una panadería de San José puede buscar en Las Fuentes o puede bajar o puede salir a una calle principal. El que no se puede ir es el anciano que vive en esa calle, que bajaba por el pan y que ahora tiene que andar 400 metros para comprar la barra. Entonces tendremos que pensar que toda esa economía que movemos a través de los a pies tiene que ser también porque se mejora el entorno social y tiene mucho que ver con los residentes y con sus familias. Y de hecho en el que lo llevamos, un lugar para trabajar, vivir y visitar. Y aunque ya has pasado por ahí de otra manera, un actor que se me había ocurrido era empresarios y comerciantes de zonas diferentes de la ciudad que pudieran sentirse un poco, de alguna manera, dejado de lado. Creo que esto puede darse más en el caso catalán, que decías, que si la administración pública está metida dentro de la gestión, puede generarse esa especie de agravio comparativo en por qué en mi zona sí, por qué en mi zona no. Efectivamente, o sea, es que eso ahí has dado en el clavo. O sea, cuando la iniciativa empresarial es el promotor del modelo, o sea, agrúpense ustedes y yo les voy a ayudar, porque lo que tiene que hacer la administración es ser un facilitador. El gobierno de Aragón crear una ley habilitante que luego se implante o no, y la administración local ser un facilitador, facilitar las cosas para que eso pase. Pero la iniciativa privada, es que yo no entendería que el Ayuntamiento de Zaragoza me ayudara a mí solo. Es que no lo querría tampoco, porque yo no quiero que el señor de San José piense que hay zaragozanos de primera y de segunda, porque es que no lo hay, es que somos todos zaragozanos. Y a lo mejor San José necesita más la revitalización que el centro de Zaragoza. También es cierto que los que estamos promoviendo la pie tenemos los negocios en el entorno de Zaragoza, pero vamos, queremos explicar esto allí donde vayamos, ¿eh? Claro, como modelo más que escalable, replicable, ¿no? Efectivamente. Para ir cerrando, ¿cuáles son las mayores dificultades? Hemos pasado por algunas de ellas. Bueno, la mayor dificultad antes de tener la norma es que tenemos que actuar como una pie sin serlo. Tenemos que generar proyectos de alto valor sin tener grandes recursos económicos. Y seguimos dependiendo como asociaciones mucho de la administración, por las subvenciones de la administración, cuando nosotros no queremos eso. Es lo que hay, es lo que tenemos y es lo que hay que hacer. Eso antes. Una vez que constituyamos o que empecemos a constituir una pie, las principales dificultades es en el esfuerzo inicial que hay que hacer en ese proceso de evangelización y democratización del proceso de participativo para que la gente vote. Al fin y al cabo son unas elecciones que se hacen en un barrio. Y eso cuesta mucho trabajo, mucho dinero y mucha profesionalidad si lo quieres hacer bien. Y es donde está fallando el modelo catalán. Porque se ha metido la administración y eso la administración no lo puede hacer. Porque entonces lo está haciendo el grupo político del sitio que manda. Y Zaragoza, que de Zaragoza siempre se dijo que es una ciudad pues con un cierto grado de dificultad para esto del comercio, que se ha servido para testar productos, que si algo funcionaba aquí era replicable. ¿Qué hay de cierto en que si aquí funciona una pie, será inmediatamente replicado por el resto? Me da esa sensación de que todo el mundo está como esperando ese test verdaderamente válido para lanzarse a... Bueno, sería muy ambicioso pensar que vamos a ser el primer a pie de Aragón, y porque entiendo que hay organizaciones mucho mejor estructuradas dentro del territorio que nosotros. Ahí tenemos el caso de la Asociación de Comerciantes de Teruel, que prácticamente el 80% de los negocios están asociados. Ellos ya tienen pasado ese paso previo de la evangelización, ¿vale? Si en Zaragoza se montarán en muchos sitios. Pues yo entiendo que sí. Lo que no tengo tan claro es que si en Zaragoza se montan, se puedan montar en Barcelona, porque el modelo es diferente. Es lo que hablábamos al principio. Claro. Va a haber muchos modelos diferentes en España. Pero sí que necesitamos un caso de éxito y espero por lo menos luchar para serlo. Otra cosa es conseguirlo. Tampoco no nos deja dormir el no haberlo conseguido, pero sí por lo menos queremos intentarlo. Muy bien, pues de nuevo darte las gracias por esta sesión tan didáctica, tan ilustrativa sobre un modelo de gestión urbana que tiene todos los ingredientes para ser un impulso muy relevante en el éxito comercial, social y económico de las áreas urbanas que opten por su adopción. Esperamos que Zaragoza muy próximamente. Espero que hayas estado a gusto en estos minutos.
Yo estoy haciendo ahora mismo lo que más me gusta. O sea, yo, como has dicho al principio, soy lotero, comerciante, pero sobre todo, y en este último tramo de mi vida profesional, lo que quiero ser es un impulsor de un modelo de gestión que nos lleve a los negocios de los centros o de los cascos urbanos a competir en equilibrio, con herramientas potentes, con esa competencia tan brutal que estamos teniendo de otros entornos. Pues, con esto, imagínate si esto soy feliz. He conseguido estar hablando contigo casi 45 minutos de una cosa de la que me hace tremendamente feliz y con la que me identifico plenamente. Pues yo también te tengo que decir que he estado muy a gusto. Espero que también los que nos hayan estado viendo y escuchando lo hayan disfrutado. Y bueno, pues nos seguiremos viendo en próximas sesiones de Los Amigos del Comercio, el podcast de la Cátedra de Innovación Comercial. Y bueno, pues como siempre, 20 segundos y nos vamos.